Buenas tardes, Buenas tardes. doctora Trivelli, mucho gusto de que usted ha acudido a esa entrevista. El tema del seminario es la exclusión e inclusión en tiempos del presidente Humala. Y le quisiera hacer como una primera pregunta que sobre la inclusión social dentro del gobierno y el rol del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sobre todo, si qué avances hubieran en bajar la tasa de pobreza y la desnutrición crónica de los niños. A ver, el presidente Humala cuando entra al gobierno trae como una de sus propuestas poner el tema de la inclusión como un eje articulador de sus políticas. Por ello crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como una reforma institucional, pero además lo que hace es comenzar a forzar la articulación de varias políticas de otros sectores y niveles de gobierno articulado a objetivos que tienen que ver con la inclusión social. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social plasma esta preocupación y define un conjunto de metas, entre ellas, por ejemplo, niveles de reducción de pobreza extrema, niveles de reducción de desnutrición, pero también metas ligadas a el desarrollo de las personas en situación de mayor exclusión, por ejemplo, la capacidad que tienen las personas más pobres de generarse ingresos de manera autónoma. Todo esto está plasmado en la política y en la estrategia de desarrollo e inclusión social que hoy día el ministerio tiene, que no es del ministerio, es del gobierno peruano, ¿no? Y eso es importante porque es una política que busca convertirse en una política de Estado y por eso se busca aprovechar este discurso del presidente de crecer para incluir, ¿no? Aludiendo a usar los beneficios del crecimiento económico para fomentar la inclusión, pero también incluir para crecer, incluir a más peruanos y peruanas en distintas formas económicas, sociales, culturales, políticas, para asegurar que el crecimiento se pueda mantener de manera sostenida, ¿no? Tenemos metas claramente identificadas para el 2016. Se busca que la pobreza extrema no supere el 5% al 2016. Es una meta que tiene que ver con acciones de más corto plazo. Y se busca reducir la tasa de desnutrición crónica infantil a 10% en el 2016, ¿no? Cuando comenzó el gobierno del presidente Humala, la desnutrición era 23.6 más o menos. Hoy día es 18.1, ya se cumplió el objetivo del milenio en esa materia con bastante adelanto y tenemos mucha expectativa de que vamos a lograr la meta de 10%. El presidente Humala no está contento con esa meta, él quiere una meta de 0, pero claramente le hemos explicado que hay un tema técnico, ¿no? Y que hay que ponernos una meta que sea realista. 10% nos parece avesado, pero realista. Y en el tema de pobreza extrema, cuando comenzó el gobierno, la pobreza extrema, si no me equivoco, era 7.6 o 7.8. Hoy día estamos en 6 y esperamos llegar a 5. ¿No? Pero además hay otro conjunto. ¿Y en pobreza? En pobreza el tema es que no hay una meta predefinida en la estrategia ni en la política, porque nuestra principal preocupación es ir a los que están más atrás primero, los pobres extremos. Sin embargo, hay en algún discurso el presidente se ha planteado que a él le gustaría llegar entre 15 y 20% de pobreza. Hoy día estamos en 25.8 y eso tiene que ver mucho con cómo le vaya a la economía peruana, ¿no? Muchas gracias. ¿Podría usted explicar un poco, detallar cómo los programas sociales, sobre todo Califarma Juntos, PRONA, ayudan a bajar la tasa de pobreza? A ver, en realidad no ayudan mucho. Los programas, según los estimados que se tienen en las mediciones de pobreza, el 80% de la reducción de pobreza viene derivada del crecimiento económico del Perú. Y apenas el 20% de esta reducción se puede atribuir a programas sociales. El programa Juntos, por ejemplo, que entrega una transferencia monetaria condicionada a las familias más pobres del Perú, no permite salir de la condición de pobreza a las familias que reciben el programa. No alcanza el monto de la transferencia para superar la línea. Sin embargo, lo que sí permite es levantar el piso de los más pobres y acercarlos a la línea de pobreza, ¿no? Y eso lo vemos mirando cómo ha venido evolucionando la brecha de pobreza, es decir, cuánto le falta a los pobres para superar la línea de pobreza, y eso sí se ha reducido. Cada vez los pobres están más concentrados, pegados a la línea justo
debajo de la línea. Con lo cual, con medidas complementarias que incrementen la productividad, la generación de ingresos, la empleabilidad de las personas más pobres, puedan dar un salto que sea sostenible, que se base en su esfuerzo, pero también en su capacidad de aprovechar oportunidades que hayan en su entorno. Llama la atención de que en algunos departamentos la tasa de pobreza ha bajado mucho más que en otras. Y lo que más llama la atención es si se compara, por ejemplo, Puno y Cajamarca. En Cajamarca, que tiene la mina de oro más grande de Sudamérica, y Puno no. ¿Tiene usted alguna explicación? Sí, claramente, a ver, tasas de pobreza, tasas de desnutrición no tienen que ver necesariamente con la riqueza del departamento. Somos un país muy desigual, ¿no? Tenemos grandes desigualdades regionales. El Perú es como 3 países en realidad: Lima metropolitana, el resto urbano y las zonas rurales. Son 3 países muy diferentes. Sin embargo, lo que se traduce claramente en reducciones sostenidas de pobreza, de desnutrición, de mortalidad materno-neonatal, tiene que ver sobre todo con el uso adecuado y articulado de los recursos que tienen esas regiones. En el caso de Puno, por ejemplo, que es un caso interesante, lo que hemos visto es un gobierno regional trabajando con autoridades locales en articular esfuerzos con una meta: desnutrición crónica, por ejemplo, o pobreza. Entonces, eso ha permitido una mayor efectividad de un conjunto de políticas públicas. Muchos de los departamentos del Perú tienen recursos importantes provenientes del canon minero, del canon gasífero, del canon petrolero, y estos recursos se destinan básicamente a inversión, no a gasto corriente. Y estas inversiones son las que pueden habilitar o no procesos generadores de nuevas fuentes de ingreso, o pueden simplemente ser obras monumentales que no generan más que empleo mientras se construyen, ¿no? Y ahí hay grandes diferencias. Hay zonas del Perú donde los niveles de pobreza y desnutrición están ya en niveles muy satisfactorios: Tacna, Moquegua, ¿no? Y hay otros donde todavía tenemos una tarea muy grande por desarrollar: Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, ¿no? O porciones de departamentos, ¿no? Por ejemplo, La Libertad, que es un departamento que tiene una parte muy moderna de costa dedicada a la agroexportación, al desarrollo productivo, y otra, una parte de sierra muy empobrecida, que es del tamaño poblacional de Huancavelica y que tiene los mismos desafíos que enfrentar que Huancavelica, ¿no? Somos un país muy complejo en ese sentido, porque requerimos un conjunto de políticas homogéneas que sabemos van a tener implementaciones heterogéneas, dado el contexto en el que se den. Y llama la atención que en los departamentos donde hay mucha minería ilegal han bajado mucho más la pobreza que Terrible, departamentos sí. donde hay minería formal. También, ¿no? Eso de Puno, Cajamarca. Sí. Se podría llegar a esa conclusión. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Porque hay muchas más causas y factores que tienen que tomarse en cuenta, no solamente el tema de actividades extractivas y de legalidad y ilegalidad, ¿no? Pero es cierto, Madre de Dios es un departamento de baja pobreza. A pesar de la inclusión, el 70% todavía trabaja como informal o como subempleado. ¿Cómo se enganchan las políticas sociales con las políticas laborales? A ver, aquí hay que de nuevo volver a mirar el Perú. El grueso de las políticas sociales en el Perú están orientadas a población en edad escolar o menos y a zonas rurales, ¿no? Si uno quisiera hablar de un efecto de políticas sociales, tiene que mirar el entorno rural o el mundo de los niños, ¿no? Es ahí donde se concentra el esfuerzo de política social. Entonces no tiene un overlap muy claro con, por ejemplo, los grandes bolsones de asalariados informales de las ciudades. No tenemos política social en Lima para los grandes bolsones de asalariados. Esa es una tarea más bien que están emprendiendo 3 sectores. El sector en economía y finanzas a través de la administración tributaria con los procesos de formalización. El sector producción, que tiene a su cargo el tema de desarrollo de pequeña y microempresa, y el sector trabajo, que tiene que ver con la promoción del empleo, ¿no? Y es una política que va por otro sector. Okay. Siguiendo con la desigualdad, y digamos el coeficiente Gini es alto, no es el más alto en América Latina, pero sigue siendo alto. Significa que las brechas entre pobres y ricos siguen siendo las mismas que antes, aunque se haya subido algo el nivel.
¿dónde se puede empezar a reducir esas brechas y dónde se está reduciendo esas brechas actualmente? Bueno, el grueso de la inversión y del esfuerzo hoy día se está poniendo en la reducción de la brecha urbano-rural. Y esto pasa por no solamente habilitar un conjunto de inversiones y de esfuerzos para lograr mejorar las condiciones de productividad, de generación de ingreso, de bienestar en las zonas rurales, sino con el objetivo de, en primer lugar, nivelar el piso, que los más pobres tengan acceso a un mínimo de servicios públicos que les corresponden por derecho: salud, educación, identidad, ¿no? Agua segura, ¿no? Y con esa igualación del piso comenzar a levantar el nivel de los más pobres, ¿no? Claramente hay un esfuerzo redistributivo todavía muy incipiente a través de política tributaria o a través de otros mecanismos, pero el tema está en la agenda y es justamente parte del objetivo de este gobierno mantener el foco en reducción de brechas entre distintos sectores. En primer lugar, urbano-rural. ¿No? Estos dos países, de esos tres países, la brecha entre Lima y el mundo rural. ¿Y existen iniciativas donde la diversidad cultural esté visto como una ventaja? Bueno, hay iniciativas bastante puntuales, pero hay un programa que lo promueve incluso en el Ministerio de Cultura, y hay un conjunto de situaciones que no han surgido por una política pública, sino por una política privada. Tenemos zonas que están desarrollando a partir de lo que llamamos la puesta en valor de activos culturales, ¿no? La revalorización de la música, de la gastronomía, de distintos tipos de insumos, de distintos tipos de vestimentas y artesanías, ha generado circuitos económicos alternativos complementarios a los circuitos económicos tradicionales en muchas zonas urbanas, rurales y periurbanas, ¿no? Hay un ejemplo a mí me gusta mucho un ejemplo en el Valle Sur del Cusco, por ejemplo, en la salida de Cusco hacia Puno, camino a Sicuani. Cuando uno sale del Cusco, ahora hay una red gastronómica del Valle Sur, ¿no? Cada distrito, cada pueblo se ha especializado en un tipo de oferta gastronómica, entonces uno come chicharrones en saya, cuy en tipón, patos en lucre, pan en oropesa, y a lo largo de ese corredor gastronómico se han además generado otro tipo de actividades: medicina tradicional, pagos a la tierra, todo un trabajo de revalorización del pachatuzán, que es un apu muy importante de la zona, ¿no? Bandas de música, redes de artesanos, ¿no? Y eso no es para el turismo extranjero, eso es para los cusqueños. ¿Y es una iniciativa privada? Y es una iniciativa que ha sido básicamente privada, con el concurso de gobiernos locales, con el concurso de la sociedad civil, pero también con el apoyo de algunas políticas, nombrar el pachatuzán como un activo cultural de la región, reconocer este boom. Es un apu, es un cerro, es una montaña muy importante, reconocer a los médicos tradicionales, ¿no? Formalizar a aquellos que hacen pagos a la tierra y que hoy día venden sus servicios para hacer estos rituales de prosperidad. Hay un conjunto de actividades, iniciativas que han dinamizado mucho la economía de esa región, y son negocios todos basados en activos culturales de esa población, que les son vendidos además a consumidores que son de la región. También, por supuesto, van algunos turistas, pero el grueso de los consumidores son cusqueños que van a pasar el fin de semana, a almorzar, a visitar un médico, un curandero. Como ya estamos con el boom gastronómico, creo que es indudable que el boom gastronómico es una señal de identidad muy fuerte. ¿Hasta qué punto también usted ahora como investigadora lo ve como un instrumento eficaz de inclusión social, de generar cadenas de valor también a zonas donde no había? A ver, la gastronomía ha tenido el poder de hacernos mirar de nuevo al campo, de hacernos mirar a nuestras tradiciones
tradiciones de consumo, tradiciones de preparación, tradiciones de festividades como parte de nuestra identidad. Y eso hay que reconocérselo a todo ese boom. Y crecientemente, pero aún de manera todavía incipiente, se están estableciendo cadenas que están reactivando consumos locales. Este año hemos visto el Año Internacional de la Quinoa, ¿no? Como un buen ejemplo de cómo cuando se une una política más bien internacional y pública con este boom gastronómico y se juntan, tenemos una escasez de quinoa. Los peruanos hoy día no estamos comiendo quinoa porque es muy cara, porque todo se exporta. Sin embargo, eso ha logrado que se instalen nuevos cultivos de quinoa en nuevas zonas que permitirán probablemente bajar los precios. Pero son muy buenas noticias para los productores campesinos. Tenemos un boom de papas nativas que originalmente eran de consumo solo estacional, ahora tenemos chips de papas nativas, ¿no? Incluso industriales, que se han convertido en una demanda permanente para pequeños productores campesinos que lo que venden es diversidad. No venden un tipo de papa en particular, venden diversidad. Entonces estamos viendo pequeños ejemplos de cadenas interesantes con algunos frutos, por ejemplo, la incursión de los insumos de la selva, de nuestra Amazonía, en la gastronomía. Es una cosa relativamente nueva que está generando cadenas de comercialización para pequeños productores de la Amazonía. Entonces hay un efecto positivo, pero todavía de escala pequeña. Todavía sigue siendo un tema básicamente puntual de una cadena y con el boom gastronómico más sofisticado, digamos, ¿no? Probablemente veremos en los años que vienen esfuerzos más masivos, como el que hemos visto este año asociados al tema del consumo de quinoa. Hemos visto todos esos ejemplos de avance, de positivo. Usted también que ha estado en la política directa, ¿dónde son los obstáculos grandes para la inclusión social? ¿Dónde las percibe? Tenemos muchos. Para comenzar, ese es un tema nuevo en el Perú. Reconocernos todos como iguales en un país que tiene altísimos niveles de discriminación y racismo todavía nos obliga a enfrentar el problema mucho más allá de simples temas operativos económicos o de política pública. Hay temas culturales que tenemos que atender y atacar en este país para lograr una inclusión social. En segundo lugar, tenemos un Estado muy pequeño, muy poco presente para todos los peruanos, ¿no? En las grandes ciudades tenemos una gran densidad del Estado, hay todos los servicios, pero basta moverse un poquito hacia el mundo rural para no encontrar la presencia del Estado que requieren los ciudadanos, desde la provisión de servicios básicos mínimos, ¿no? Que haya una comisaría, que haya un juzgado, ¿no? Hasta los temas más de calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Claramente en el Perú, uno de los grandes problemas para la inclusión es que los servicios públicos que reciben los peruanos más excluidos son de mucho peor calidad que los que reciben los peruanos más incluidos. Entonces no solamente es que reciben menos servicios, sino que reciben servicios de peor calidad, lo cual reproduce su exclusión. Entonces tenemos que lograr un cambio en el Estado de mejora de calidad de los servicios y de más servicios, ¿no? Y eso tiene que ver con desafíos fiscales, se requieren más recursos, pero también con desafíos de capital humano. Tenemos que cambiar la dinámica de relación de, por ejemplo, el Estado, el servidor público, con los ciudadanos. Hoy día, quien tiene el poder es el servidor público, cuando quien tiene que tener el poder es el ciudadano. El servidor público le sirve al ciudadano, no el ciudadano al servidor público. Y esos cambios de mentalidad son complejos y requieren un trabajo mucho más allá de normas, leyes, programas, sino de un cambio cultural que hay que promover, que hay que poner en agenda como sociedad en este país. Y finalmente tenemos un problema muy severo de corrupción que afecta más a los más pobres. Y mientras no enfrentemos los problemas de corrupción que existen en distintos niveles, ¿no? Vamos a mantener estos espacios donde hay poco Estado, hay malos servicios y por ende hay pocas rutas para que el Estado promueva rutas de inclusión efectivas, ¿no? Pero si uno ve justamente el Perú, que es uno de los países con la más alta tasa, por ejemplo, de gente que mande sus hijos a colegios particulares, que puede ir a una clínica, entonces, digamos, es
los servicios estatales casi son siendo vistos como servicios de los pobres, ¿no? Claramente. ¿Y ¿Dónde ve usted un cambio por ahí? No, también en la está, ciudad, no solamente bueno, en el lo estamos viendo, ¿no? Si tú ves la última evaluación censal de la educación primaria que hace el Ministerio de Educación, en los distritos más pobres de Lima, les va mejor a los niños que van a la escuela pública que a los niños que van a la escuela privada, porque la escuela privada es de muy mala calidad en esas zonas pobres. Entonces los servicios para pobres no son solo públicos, son también privados, ¿no? Y entonces hay que seguir reforzando el rol de la escuela pública como un espacio integrador, como un espacio de calidad. Y lo mismo con la salud, ¿no? Y hay 2 reformas que se han iniciado en este gobierno que son fundamentales. La ley de carrera magisterial para mejorar el tema docente en la escuela pública, y ahora estamos en proceso de diseño de la reforma de salud, ¿no? Entonces hay mucha tarea por hacer. Son sectores, venimos de 20 años de decir el Estado es malo, lo público es malo, hay que reducirlo. Y ahora estamos viendo que necesitamos trabajar desde lo público, generando calidad, generando nuevos servicios. Y eso hay que gastar, cuesta. Usted dice que hay algo como una brecha de percepción como en seguridad ciudadana, donde hay una percepción que es muy alta y la tasa no es tan alta. Y de hecho los servicios estatales son mejores que la percepción de la gente. Algunos sí y algunos no, ¿no? Y hay algunos que son muy malos, muy malos, sí. Pero hay que trabajar en eso, hay que lograr que los servicios públicos sean de calidad, en particular aquellos que son para los más pobres. Sí. Ya tal vez para resumir, ¿usted nos podría decir por qué dejó el ministerio? Dejé el ministerio por motivos muy personales, ¿no? Tengo un tema familiar, tengo hijos adolescentes, a los cuales veía durante 2 años, los vi 15 minutos al desayuno cada día y nada más, y eso es muy costoso. Ellos ya no tenían mucho más tiempo, entonces un motivo estrictamente personal y familiar. Pero además yo creo que yo cumplí un ciclo en el ministerio, que fue, a mí el presidente me llamó para diseñar y poner en marcha un ministerio. Y eso es lo que yo hice, armar la política, la estrategia, y yo creo que hoy día el ministerio necesita un esfuerzo de gestión, no de política, de diseño de política del norte. Eso ya está acordado, el presidente, los otros ministros, los presidentes regionales, la sociedad misma, ya sabe cuál es la política de desarrollo e inclusión social, cuál es la estrategia, cuáles son las metas, ¿no? Y ese era mi compromiso con el presidente, y eso es lo que le entregué. A mi sucesora la mejor de las suertes. ¿Y qué le recomienda? Bueno, que tenga mucho ánimo, que trabaje muy duro, porque estamos en una situación política muy compleja y los programas sociales son un foco de atención y de debate, y todavía hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar, hay mucho que enfatizar para llegar a quienes más los necesitan primero, para llegar con un paquete integrado de servicios, no con un programa cada vez, y sobre todo llegar con servicios de calidad. Bien, muchas gracias. No, gracias Carolina. a ustedes. Sí, ya.